millas. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, buen día, señoras y señores. Este es el martes 23 de enero del 2018. Y bien hace Diario Expreso, atinado como siempre, en darle y otorgarle el mayor énfasis a los sucesos e insucesos que más nos preocupan, nos golpean, muy poco nos advierten. Hay insucesos que ya están ocurriendo, procesos que están prácticamente a la velocidad meteórica, introduciéndose en la realidad, especialmente internacional, pero nosotros como que no nos damos cuenta. Ya vamos a topar ese tema. ¿De qué no nos estamos dando cuenta? De que el gobierno inclusive no toma en cuenta la velocidad controlada por radar, como sugieren en el tema de la movilidad normal, convencional. Bueno, en Guayaquil hay problemas en la vía Daule y aquí vamos a tener, en lo que respecta a movilidad, de una vez nos advirtamos, en el extremo sur del Parque La Carolina, en el norte de Quito, óigaseme bien, habrá un cambio en el giro desde la avenida Eloy Alfaro hacia la República. Este cambio es el último implementado por la empresa pública Metro de Quito como parte de los trabajos en los 61 frentes de la obra abiertos a la ciudad de Quito. Según Metro de Quito me refiero, en esos 61 frentes abiertos hay 11 puntos donde se mantiene algún tipo de restricción para especialmente la circulación vehicular. Esos cambios en la movilidad para los automotores se ubican de norte a sur. Atención, usted va a tener problemas en Ajipijapa, en Iñaquito, en la calle Iñaquito, en La Pradera. También van a haber problemas en la Universidad Central. Por acá, por el lado oriental, en la Asamblea Nacional, en el Parque de la Alameda, en el Centro Histórico en San Francisco, en la Magdalena, ya esto casi en el Centro Sur. La Magdalena, antes era el sur, la Magdalena, ¿no? Santa Anita y todo eso era sur. Ahora viene a ser el centro tirando al sur, siguiendo al sur. Y luego viene naturalmente problemas de tráfico, vendrán en el Recreo, en la Morán Valverde, en el sector de la Cardenal de la Torre. Hay unos gráficos en los rotativos locales que están indicando por dónde no se debe transitar.
Desde la noche de esta víspera estaba previsto que arrancarán los trabajos para la construcción de las bocas de ingreso a la estación La Carolina del Metro de Quito. Esto produjo un cambio en la acera de la avenida Eloy Alfaro en sentido oriente-occidente. Y por ello va a cerrarse el carril de desvío desde la avenida Eloy Alfaro hacia la avenida de la República. Es largo el asunto del conflicto circulatorio. Según Patricio Pérez, coordinador del Centro de Gestión de Movilidad. Don Patricio, le doy un teléfono. Qué bueno sería que usted tenga la gentileza de comunicarse con esta emisora. Patricio Pérez, coordinador del Centro de Gestión de Movilidad de la Agencia Metropolitana de Tránsito, tenga la gentileza y explíquenos qué va a pasar en el sur de la Carolina, muy cerca a nuestras instalaciones. No habrá reducción de carriles, sino que se quitará el parterre y se va a utilizar ese espacio para aumentar una vía adicional. Ahí sí no les entiendo lo que van a hacer. Complicado. Repitamos la lectura. Don Patricio, tiene que explicar bien. Hágame la fineza, ojalá de la misma municipalidad o de la casa de don Patricio Pérez, le mencione porque no tenemos el teléfono, no podemos tener todos los teléfonos de los centros de gestión, especialmente de la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito o del municipio capitalino. En el sur de la Carolina, está obviamente integrado por ¿cuál calle? La Eloy Alfaro. Por acá, la Amazonas. Más arriba, la República, exactamente, la República. Entonces, en el sur de la Carolina, no habrá reducción de carriles. ¿En qué sentido es la explicación entonces? En Eloy Alfaro hay dos sectores en donde se van a concentrar los trabajos. Esto es la avenida 9 de octubre y la República. ¿Ya? La 9 de octubre y la República. Solicitamos en las reuniones técnicas para el plan de movilidad, pues en lugar del cierre, se desplacen en los carriles, comiéndonos el parterre central y moviendo el eje de la vía. Y así vamos a realizar todo en el sector para que no tenga un mayor impacto en la movilidad, explicó Pérez. Para Edgar Ceballos, cuyo trabajo es realizar el recorrido para funcionarios de una institución, este es un conductor de un vehículo que realiza por estos barrios traslado de personal del sector público y del sector privado. Este caballero dice: solicitamos en las reuniones técnicas para el plan de movilidad que en lugar del cierre se desplacen los carriles, comiéndonos el parterre central y moviendo el eje de la vía. Y así vamos a realizar todo en el sector, para que no tenga un mayor impacto en la movilidad, explica el señor Pérez. Para Edgar Ceballos, cuyo trabajo es realizar estos recorridos para funcionarios de una institución pública que se ubica en el sector, los cierres, aunque sean parciales, representan cambios en la rutina de movilidad de los buses. Si se genera mayor congestión, ¿qué le pasa al sanpableño que no nos da comunicación? Si se genera mayor congestión, tengo que programar nuevos horarios con el personal. A su criterio no existe la adecuada difusión de los cierres. Pero ese no es el único cambio que deben sortear quienes circulan
por este sector. Según la empresa municipal, en la Eloy Alfaro y 9 de octubre, la Eloy Alfaro y 9 de octubre también un poquito cerca a nosotros, por la construcción de la estación La Pradera, solo se permiten giros a la izquierda por la intersección de la avenida Orellana con la 9 de octubre, en dirección al norte para retomar la Eloy Alfaro. Bien complicado, compañeros de la redacción de Diario El Comercio para la ciudad de Quito. Somos malos para redactar estas cosas. Estamos más bien desorientando a la gente. Tal vez un dato importante es que actualmente la tuneladora La Guaragua se ubica precisamente en la estación La Pradera, bajo el Eloy Alfaro. Entonces, para Javier Peralta, cuyo negocio de comida se encuentra a pocos metros de donde se realizará la intervención, lo más preocupante es la reducción en las ventas. Pero ese es, obviamente, su negocio, lo lamentamos. El tema es la gente. El tema son los vehículos, especialmente los vehículos que van llevando a los trabajadores públicos, a los funcionarios públicos. Los comerciantes esperan que los plazos que les informaron de problemas se cumplan, ¿no? Esos plazos, y que una vez que entre en funcionamiento el Metro de Quito pueda ver reflejados sus auténticos beneficios en un incremento especialmente de las ventas, porque van a perder gente que esté circulando por esos barrios, y obviamente la demanda de alimentos va a disminuir, porque van a ir o acudir a otros ángulos de la urbe, especialmente en este lado, donde se va a concentrar el trabajo por el metro, que va a provocar 11 cierres viales. El mejor consejo que les estamos dando es que primero analicen dónde van a haber los conflictos, porque el rato que entren en el forzado cruce a otras vías alternativas, ahí van a perder muchísimo tiempo los señores taxistas, los señores buceros, y usted puede atrasarse o retrasarse al cumplimiento de sus obligaciones. A ver, entonces, queda claro cuáles son los 61 frentes de trabajo del Metro de Quito que afectan la movilidad. Cualquier cantidad: Quitumbe, en la avenida Rumichaca, en la Morán Valverde, en la Teniente Hugo Ortiz, en la Miguel Carrión, en la Rafael Arteta. Hay calles que yo no conozco, en la avenida Rodrigo de Chávez, esta sí la conocemos todos, en la 24 de Mayo, en la Bahía de Caracas, en la avenida Gran Colombia, en la 12 de octubre, 9 de octubre, avenida América Eloy Alfaro, y también por el lado de Labrador, la calle Pereira, sí, y la avenida de Tomás de Berlanga. Esa calle también va a estar complicada. La Morán Valverde, cierres parciales, la Cardenal de la Torre, cierre en avenida Hugo Ortiz, en el Recreo, en la Magdalena, en San Francisco, en la Alameda. Todo Quito va a estar complicadísimo. Así es que estudie bien, trace un mapa mental por dónde me voy a ir. En esos son hábiles la gente que está trabajando y que trabaja horas de horas en las calles de la ciudad. O sea, los taxistas, los transportistas públicos. Ellos son muy hábiles para obviar esto. Mejor es consultarnos antes de ir a acrecentar una cola interminable de autos o de gente. Bueno, nuevas restricciones vehiculares por el metro. Por lo menos ponemos la alerta. Le ponemos un poco complicado el asunto,
creo que desorientamos más de lo que estaban nuestros radio oyentes. Sin embargo, vaya pensando cómo evitar más bien y dejar para otro momentito alguna diligencia que tenía que hacer en las calles que acabo de mencionarlas. Bueno, el consumo de gas aumenta y la venta de las cocinas de inducción cae. Yo creo que este fue otra, ay, por no decir una palabra fuerte por el público. Sí, pero fue un engaño el que sale corriendo de los barrios, porque no le soportan y hace campaña por el no. Bueno, el otro tema es que hay que estar muy pendientes del H1N1. 22 personas fallecidas. Desde el 19 de noviembre, 497 personas han sido diagnosticadas con influenza, 441 de ellos con AH1N1. Esta etapa del virus ya deja, vuelvo y repito, 22 fallecidos, 13 la última semana, 13. Así es que yo le había pedido un neumólogo que nos pueda ayudar a orientar a la ciudadanía cómo está la cosa. Bueno, vamos a los temas ciertamente de fondo. Según el presidente Lenín Moreno, la deuda externa del país alcanzaría por lo menos 69,000 millones de dólares, es decir, casi 7 puntos del Producto Interno Bruto. Muchos de los compromisos económicos del Ecuador con otros estados, como China, se mantienen en reserva. Están calladitos, están avergonzados algunitos. Por lo que una veeduría de expertos convocada por la Contraloría, convocada por Pablo Celi, está buscando desenredar este ovillo, que él todavía no lo entiende, el mismísimo Contralor General del Estado. Porque es difícil, porque lo han hecho con un sinnúmero de trampas, de disimulatorios, qué sé yo. Varios analistas, sin embargo, ya habían hecho una estimación similar de todo lo que debe el Estado, a pesar de las posibles operaciones de maquillaje contable del Correato. Han maquillado las cosas. Son 69,000 millones de dólares. Esto es de que le digan, ¿por qué nos endeudaste, Rafael? Este debe ser, ¿por qué? Y eso es lo que le gritan en los barrios populares de lo que conocemos. ¿Por qué nos endeudaste? ¿Por qué nos dejas esta cruz? Y queda el mismo frente económico medio parecido, totalmente parecido, son los mismos. Uno pasa a ser maestro y otros alumnos, otros son maestros y los otros que vienen son compañeros de aula. Algo por el estilo, ¿no? Entonces son los mismos. ¿Verdad, señor ministro Carlos de la Torre? ¿Verdad? No estoy diciendo mentiras. Entonces, entre compañeros del aula y los maestros jesuitas estarán muy avergonzados de tener esos alumnos con estos resultados para una nación. Van a acrecentar la deuda, pues, porque no tienen otro formato, no han descubierto, no han diseñado otro modelo económico, porque no solamente hay que ver con qué se pagan los salarios, con qué se pagan los servicios públicos, con qué se pagan las contrataciones de infraestructura, con qué se hace el mantenimiento de los servicios públicos, con qué se va a pagar los sueldos y salarios de la inmensa burocracia que la crecieron como que ellos eran el Ecuador y nada más que ellos. Ellos cogieron todos los puestos, ellos están ocupando todos los escritorios y nosotros tenemos que trabajar afuera para poder pagar y subsanar el problema del conflicto de la caja fiscal. Y entonces ahora, ¿cuál es la solución?
seguirse endeudando. ¿Y cómo hacemos las cuentas? Pues se va a necesitar 1.000 millones cada mes. Así de simple. Entonces hagan cuenta, si seguimos por ese camino, y no hay un ingreso adicional, un ingreso por balanza comercial, por ventas al exterior especialmente, por divisas que debemos encontrar en el exterior, pero con una buena productividad. No está tan bien la construcción y por eso ha decaído el empleo. No está tan bien la cosa, está complicándose más. Pero el tema de la deuda pública es súper complicado y la orientación que le están dando para solucionar los problemas, endeudándose más, eso no nos lleva a un norte adecuado. Pero aparte de eso, señoras y señores, al dar la más cordial bienvenida al distinguidísimo jurista y académico Stalin Raza, yo quiero preguntarle de una vez por todas, ¿cuál es el tema más importante del que nos debe preocupar a todos los ecuatorianos? ¿Y qué tipo de prácticas engañosas, equivocadas, distorsionadas están utilizando la gente del gobierno? Con todos los temas que estamos conociendo de última hora, doctor Raza, ¿qué ve con preocupación usted este momento? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a doctor, bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, si la pregunta va en el sentido tan general como usted me la hace, yo le diría que la economía, problema fundamental que debe estar preocupando a los ecuatorianos en este momento es la economía. Ahora, dicho esto, creo que hay otras cosas que tienen que ver ya en el ámbito que a mí me compete y me atañe con el tema judicial y con el tema de los procesos penales que se han seguido últimamente. Pero no menos importante también, hay una estrategia de parte de la facción del grupo que apoya al expresidente Correa, que evidentemente está saliendo de las fronteras nacionales. La estrategia y la fortaleza que ellos están mirando en este momento es la acusación internacional de la inexistencia supuesta de un Estado de Derecho. El presidente Correa es enfático siempre en sus manifestaciones en expresar que en el Ecuador se ha acabado el Estado de Derecho. Y con esa muletilla acude él y sus adherentes, sus partidarios, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentan una denuncia a los actuales consejeros de Participación Ciudadana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obviamente hace lo que tiene que hacer, le pide información al Estado ecuatoriano. Pero resulta claro que la estrategia de este grupo es sacar el problema... Perdone, doctor. Este grupo está comandado, si cabe el término, porque es una especie de brigada del mal. Este grupo de vocales del Consejo de Participación Ciudadana, al que usted sin lugar a dudas se está refiriendo, están esperando se otorguen medidas provisionales que detengan de alguna manera la consulta popular. Es el primer... Pero ellos están trabajando algo así como para el futuro. Según Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, él ha comentado que tan graves son los riesgos de la consulta popular para la democracia ecuatoriana, comillas, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se preocupa por esta posible violación de derechos. Van a violar los derechos de esta gente, dicen ellos. Tania Pauquer, Edwin Jarrín, Sonia Vera, integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana, y exigen al gobierno que atienda el pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la ausencia de un dictamen previo
de constitucionalidad de la consulta popular, que en efecto no se lo solicitó. ¿Están trabajando entonces para el futuro? ¿En qué sentido, doctor? Sí, la estrategia es presentar demandas. Como saben que el sistema interamericano funciona a paso de tortuga, la comisión lo que ha hecho es lo que tiene que hacer. Si hay un grupo de personas que le presentan una denuncia sobre posibles violaciones de derechos en un Estado miembro del sistema, la comisión tiene que actuar, tiene que pedir información, pero estos casos se demoran muchísimo en procesarse. Yo tengo serias dudas de que se le otorguen las medidas provisionales que ellos piden, que no las otorga la comisión, que no las otorga la comisión, porque la comisión sí pide medidas cautelares, pero las medidas provisionales son otorgadas por la Corte Interamericana. Yo tengo serias dudas de que el tema prospere, porque me imagino, y esa es una de las observaciones y uno de los focos amarillos de alerta que hay que ponerle al gobierno y a su estrategia de defensa internacional, donde hay que combinar lo jurídico con las relaciones internacionales, y hay que entender que este grupo está mirando ese como un frente de batalla, y por tanto hay que salir a dar las respuestas jurídicas y políticas y de relaciones internacionales que se requieren. Entonces el gobierno deberá estar preparando una muy elaborada respuesta para darle las satisfacciones correspondientes a la Comisión Interamericana y decirle, por ejemplo, que si hay ausencia en el cumplimiento de las funciones, no es de parte del gobierno, sino de la Corte Constitucional, que teniendo una norma que le obligaba a emitir un dictamen en un plazo determinado, no lo emitió. Y que la consecuencia jurídica, de acuerdo con el ordenamiento interno del Ecuador, es que se entiende que ese dictamen era favorable. Entonces no es que no hay dictamen, primero. Y segundo, no es que se ha vulnerado el debido proceso ni la regularidad de los procedimientos internos. Lo que sí llama la atención es que el gobierno debería, y eso esperamos que así sea, articular esta estrategia de manera adecuada. ¿A quién le correspondería? ¿A través de qué organismo? ¿O de qué vocería? Primero, con la conducción política, obviamente, del presidente. Segundo, con una adecuada coordinación entre el frente jurídico del gobierno, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y también, por supuesto, de la Procuraduría General del Estado, que es la encargada de defender, que son los abogados del Estado. Esa institución es la que representa judicialmente al Estado. Defender al gobierno, incluso. Y en una coordinación, obviamente, con la Cancillería del Ecuador, para armonizar el lenguaje internacional con el lenguaje jurídico, ese es el frente y más la decisión débil. política. ¿No cree usted que es el frente más débil la señora canciller y el señor defensor, procurador general del Estado? Sí, bueno, por eso son las áreas más vulnerables que nos han denotado más bien un alineamiento con causas extrañas al mismo Estado, al mismo gobierno. Y la CID está ya manifestando su preocupación por la legitimidad de esta consulta y los mecanismos legales y constitucionales que estamos utilizando para llevar a cabo como sociedad. Y por ello ha dado un plazo de 5 días. ¿Cuándo se cumple eso? No sé, me parece que debe estar por cumplirse. No conozco cuándo fue que lo notificaron. Para que entregue el gobierno anterior información respecto a la consulta popular. A la legitimidad de la consulta. Bueno, desde ahora el gobierno debería entregar un memorial, un informe muy bien elaborado, coordinando estos aspectos. Y yo coincido con usted, Gonzalo, en que hay que tener mucha atención con el trabajo que tenga que articular la Procuraduría y la Cancillería. Y por eso es necesaria la decisión política del presidente y su cabeza jurídica, que es la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ahora, más allá de esto, lo que hay que contestarle a la CID es que el proceso fue legítimo porque se cumplieron los procedimientos internos y que no hay lugar a la invocación que hacen los consejeros de participación ciudadana a que este proceso sería similar a aquellos procesos donde el Ecuador ya ha sido condenado en sentencias anteriores, ¿sí? Y ahí están los casos del Tribunal Constitucional y de la Corte Nacional de Justicia, la Corte del doctor Quintana Coello. Pero bueno, no es lo mismo. Y si usted quiere más adelante ampliamos por qué no es lo mismo. Yo lo que estoy preocupado es porque dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que está preocupada, que no ve claro el camino escogido por el Estado ecuatoriano o del gobierno ecuatoriano
la presidencia de la República, que es la que convoca la consulta popular, por la legitimidad de esta consulta, los mecanismos legales que debían haberse llevado a cabo para que esto marche por andariveles súper constitucionales. Si es que se silencia la comisión y dice, aquí hay una queja, aquí hay una denuncia, pero nosotros tenemos que atender problemas del África, del Asia, de cualquier cantidad, un inventario gigantesco de trámites, de consultas que le han enviado. Ese es la peor parte de este problema, porque nos olvidaremos entre todos y luego vendrá la calificación de parte de la CID de que esto estuvo súper mal hecho y que consiguientemente es nulo y que tiene que volverse al estado en que este momento se encuentra, sin autorización de la Comisión Interamericana. ¿Por qué tiene que un organismo internacional darnos, digamos, convalidar una consulta que nos pertenece a los ecuatorianos? Dirá mucha gente que nos está escuchando, doctor Raza. Sí, bueno, varias cosas. Primero, la Comisión Interamericana se encarga del sistema interamericano, es decir, los países que conforman toda la América Latina, más Estados Unidos y Canadá. Entonces, no va a otras jurisdicciones. Lo segundo, la Comisión obviamente tiene competencia. ¿Por qué? Porque el Estado ecuatoriano suscribió la Convención Americana y todos los acuerdos y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos interamericanos, por lo menos, y a nivel universal también. Y entonces, cuando uno hace eso como Estado, lo que le dice al resto de personas, al resto de estados, es: nosotros vamos a hacer una concesión de nuestra soberanía para ponernos a disposición de un organismo internacional que tenga la capacidad de revisar si los procedimientos que estamos ejerciendo no son violatorios de los derechos humanos que nos hemos obligado a respetar. ¿Ya? Correcto. Entonces, claro, existen varias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Hellman contra Uruguay, por ejemplo, es uno de los más representativos, donde le dice la Corte Interamericana a Uruguay: señores, ustedes no pueden, aunque sea plebiscitariamente, acudir a las urnas y decidir cualquier cosa. Por ejemplo, no podrían convocarnos a una consulta popular para establecer la pena de muerte o para restituir la esclavitud. Y aunque todo el 99% de la población estuviese de acuerdo en restituir la esclavitud o en reimplantar la pena de muerte en el Ecuador, esa decisión, apoyada por la casi totalidad de la población, no sería aceptable dentro del contexto internacional, porque nos dirían: señores, no, pues ustedes están yéndose en contra de los derechos humanos que se han comprometido a respetar, no pueden regresar. ¿Ya? Muy bien explicado, doctor. Y esa es un poco la acusación. Claro, en casos como estos se ve más claro. Es más difícil, es más difuso, la línea se opaca un poco cuando se tratan de otros temas, como estos, por ejemplo, que en donde el Consejo de Participación Ciudadana lo que le dice a la Comisión originalmente, y pretenderá después decirle a la Corte seguramente, es: en el Ecuador están vulnerando el derecho que tuvimos porque fuimos elegidos mediante un concurso de méritos y oposición, que ya sabemos cómo fueron los concursos. Pero bueno, ellos dirán: fuimos electos mediante un concurso de méritos de oposición, ocupamos nuestros cargos, la Constitución establece una forma en la que debemos ser reemplazados, y ahora una consulta popular viene y nos borra los periodos de un solo plumazo. Entonces, el punto de discusión sobre el que el Ecuador tendrá que ser muy específico al contestar ¿es o no legítimo que una mayoría de la población decida si se pueden o no se pueden terminar los periodos de función de unos funcionarios que son los del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí? Y claro, perdone, doctor, la asesoría de la presidencia, me refiero a la jurídica, y el mismísimo Procurador General del Estado, el doctor García, están en este momento descuidados, incluso en el caso de la Procuraduría, descuidado de adrede. Porque mire, le dan un plazo en la CID de 5 días para que el gobierno explique los sustentos de esta consulta.
permítame que nos otorgue desde el seno de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Farid Simons, académico de primer nivel, que tiene la gentileza de contestar nuestra llamada telefónica. Estamos con el doctor Stalin Raza, Farid, tratando de ver de que esto no vaya a ser a corta o lejana distancia una causa de nulidad de la autorización que debe dar la institucionalidad internacional para que nuestra consulta, porque es nuestra, estamos viendo que un 99% de la gente, estoy exagerando naturalmente, y me dejo llevar por los spots, ¿no? Pero entiendo que por lo menos el 75% del público, a este momento, si fuera la consulta, estaría votando por el sí. Quiero entender de esa manera. Apenas es una percepción aislada de mi parte y no una cosa supermedida. Entonces, Farid, ten la bondad de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana están trabajando para después de unos meses o años declarar esto como una gestión nula y las consecuencias van a ser nefastas tanto desde el lado jurídico como institucional. Ten la bondad de emitirnos una opinión. Stalin Raza espera tu saludo. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Stalin. Un gusto saludarle. Yo creo que hay que hacer tres aclaraciones. La primera, la Comisión Interamericana no tiene ninguna competencia o facultad para anular, aprobar, ratificar o rectificar un proceso político interno. Lo que la Comisión Interamericana puede hacer, o las cosas que podría hacer, son distintas dependiendo del procedimiento que uno esté siguiendo ante la Comisión. En este caso, no existe un caso ante la Comisión. Lo que existe es un pedido de medida cautelar por considerar que hay una amenaza de violación a derechos de ciertas personas a través de la convocatoria de consulta. Eso implicaría que de considerar la Comisión Interamericana, una vez que se envíe la información por parte del Ecuador que hay violación de derechos, una violación grave, una amenaza grave e inminente de violación a derechos, pide al Estado ecuatoriano tomar medidas cautelares. Y las medidas cautelares pueden ser diversas. Ahora, esa es la discusión. ¿Es posible aceptar que el llamado a consulta popular, siguiendo un procedimiento interno, con discusiones sobre la emisión del informe favorable o no debido al silencio de la Corte Constitucional, si un procedimiento constitucional interno como este viola derechos humanos de un grupo de personas que han sido nombrados mediante un procedimiento, es discutible, porque inmediatamente nos trae a la memoria las mismas acciones del gobierno de Correa, por ejemplo, cuando destituyó a través de una decisión del Tribunal Supremo Electoral al Congreso, al Tribunal, mediante una resolución del Tribunal Supremo Electoral, destituir al Congreso. O nos recuerda las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, destituyendo o terminando los periodos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Y en ese momento, las mismas personas o el mismo partido que ahora está alegando que hay una violación por esta posible acortamiento de los periodos o posible remoción, porque ni siquiera es todavía un hecho, se presentan ante el organismo. Otra cosa importante que también hay que recordar, los casos Hellman o casos parecidos, donde lo que ha determinado el sistema interamericano es que hay ciertas violaciones de derechos humanos consideradas graves, especialmente graves, delitos de lesa humanidad, etcétera, 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 que no pueden ser sometidas los procesos o las sanciones o las medidas de esos temas a amnistía o recorte de tiempo o a otras formas de perdón, porque se considera que es una ofensa a los derechos. Entonces, no son casos iguales. Los casos donde el caso Hellman, los casos donde la Corte, no la Comisión, la Corte Interamericana, por este caso estamos hablando de la Comisión, pero en el caso que la Corte ha establecido esto, tiene que ver con violaciones graves de derechos humanos. Tengo la impresión de que en este momento el uso político y el uso comunicacional que Jarrín y compañía hicieron de su pedido y después del pedido de información de la Comisión ha dado cierto resultado, y ese resultado ha dado en función de un cierto desconocimiento de las atribuciones de la Comisión. El otro caso que pero el doctor Raza, disculpa
interrupción. El doctor Raza sostiene que están ellos trabajando para buen tiempo. No, sí, por supuesto, y esto es parte de una estrategia de largo plazo. Pero Sí. en el proceso en este momento, el proceso que actualmente está llevando estos comisionados ante la Comisión Interamericana, los comisionados del Consejo de Participación Ciudadana, tiene que ver con la medida cautelar. Ahora, primero, no sabemos la respuesta que la Comisión va a dar, no sabemos si la Comisión le responde a los comisionados que no encuentran de la información entregada por el Ecuador ninguna violación grave e inminente a derechos humanos, lo cual me parece que es obvio. No hay ninguna violación grave e inminente a derechos humanos de nadie en este momento. Es un llamado a una consulta. Lo que les quería recordar es que nosotros tenemos dos casos, digamos, más o menos recientes en la historia, sobre decisiones políticas que tuvieron impacto en el recorte de periodos de tiempo a los magistrados del ex Tribunal Constitucional y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue reemplazado por la Pichicorte. Y en esos dos casos, el tema tenía que ver con que el Congreso Nacional, o sea, el órgano político, había terminado los periodos de esas personas sin justificación, sin un proceso previo, sin el derecho a la defensa y sin causales. Es decir, un órgano político daba por terminado sin justificación alguno de esos periodos. Estamos discutiendo de otro debate, que es una consulta popular que está destinada a reformar la Constitución y establecer un procedimiento intermedio. Entonces, digamos que hay una parte similar, que es el tema de la terminación de un periodo, pero hay diferencias notables entre los casos que se han condenado. Ahora, para llegar a la Corte, hay que recordar, primero, el pedido de Jarrín no es un camino hacia la Corte Interamericana, el pedido de Jarrín es una medida cautelar. Después, el señor Fausto Jarrín y compañía deberían presentar, en caso de que exista, de acuerdo a la opinión de ellos, una violación a derechos humanos, debería presentar un caso ante la Comisión Interamericana, es decir, una denuncia, una petición. Perdona, pero parece que Tania Pauquer, que es una de las vocales que acompañan a Edwin Jarrín, ha mencionado que se ha presentado un recurso ante la Corte Constitucional para presentar sus argumentos respecto a la pregunta número 3. La pregunta 3 de la consulta es: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipa la terminación de sus periodos, pudiendo, de ser el caso, anticipar, la terminación de sus periodos. Tania Pauquer menciona que se ha presentado un recurso ante la Corte Constitucional para presentar sus argumentos respecto de la pregunta 3. La jueza ponente realiza una audiencia y ahí realizamos nuestros argumentos en defensa de la institucionalidad del Estado y en defensa de los derechos de participación, ha recalcado, según un comunicado de prensa que tengo en mis manos. Allí, ¿cómo ves la cosa, Farid? Me parece que sigue siendo parte de la estrategia de comunicación de quienes están, primero, por un lado, defendiendo su cargo, ¿no es cierto? Es clarísimo claro, sí, es de interés vital para ellos. Está defendiendo su cargo. Es su sueldo. Su cargo, además, que uno entiende que traten de usar los recursos disponibles en el Estado de Derecho para hacerlo. Después tiene que ver con una estrategia de la campaña del no, que ha dejado la idea de que aquí hay una violación a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Lo que es entendible ahora, la Corte Constitucional, y que en este caso estamos hablando de que la argumentación sobre antecedente a la Corte Constitucional, tengo la sensación que no va a emitir ninguna decisión sobre la consulta ni la pregunta. O sea, creo yo que hay un conflicto interno, o sea, no tienen los votos suficientes quienes están en contra de la consulta, o al menos están pendientes del resultado de la consulta
para tomar decisiones. No creo que tenga una salida en una decisión de la Corte. Doctor Sigue siendo Stalin, una ¿usted cuestión tiene simbólica. otra idea de esto? Sí, una aclaración. Buenos días, Farid. El tema este que usted hace referencia de la consejera Pauquer se refiere a cuando el Consejo de Participación, o consejeros del Consejo, porque no fue todo el Consejo, se presentaron en una audiencia en donde se escuchaban los amicus curiae que ellos habían presentado. Es anterior, ellos no han presentado nada ahora después de que se ha convocado a la consulta, porque no cabe ningún recurso en este momento ante la Corte Constitucional. Ella habla de esa ocasión, cuando se presentaron en en la Corte, y yo estuve presente también en esa audiencia, y hice conocer también mis opiniones sobre esto, y justamente mis opiniones fueron en sentido contrario a los argumentos de los dos consejeros, del consejero Jarrín y de la consejera Pauquer, precisamente por lo que decía Farid, porque, claro, ellos tratan de poner en el mismo patrón fáctico, en las mismas condiciones, los dos casos a los que hizo referencia Farid, que fueron los casos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional. Y justamente lo que se les impugnaba a ellos es que, en primer lugar, el órgano que decidió eso es diferente. En esa ocasión fueron los congresos nacionales, y hoy quienes van a pronunciarse son el pueblo, y eso hace una diferencia radical, porque estamos acudiendo a un principio democrático, que por democrático que sea no puede atropellar derechos, esto es verdad, pero que siendo la ciudadanía la que se pronuncia, pues tiene una carga mayor de legitimidad, porque tiene esa legitimidad democrática. Y lo segundo, porque no es lo mismo el estándar que utilizó la Corte Interamericana para decidir esos dos casos. Pero la Corte Interamericana lo que dijo es: cuando hablamos de magistrados, jueces de la Corte Constitucional o jueces de la Corte Suprema de Justicia, el sistema interamericano y la Corte Interamericana se pronuncian porque tienen un refuerzo especial esos jueces, porque hay que proteger un interés superior, un bien superior, que es la independencia judicial. Entonces, un órgano, por representativo de la legitimidad democrática que sea, como un Congreso, no podría terminar en funciones a un órgano que representa la autonomía y la independencia judicial. Y el Consejo de Participación Ciudadana no tiene pues esas características, ni ejerce funciones de administración de justicia, ni está protegida por este refuerzo especial que ha venido construyéndose durante muchos años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Luego yo coincido con Farid en que claramente las funciones de la comisión no son las mismas que las de la Corte. Los comisionados han ido a pedirle a la Comisión Interamericana que se pronuncie sobre un pedido de medidas cautelares, es más, medidas provisionales también ellos le piden a la Comisión. Las medidas provisionales, como aclaré en un inicio, no son de competencia de la Comisión, sino de la Corte, o sea, ellos hacen ahí una confusión de su pedido, pero en todo caso la Comisión ha hecho lo que tiene que hacer, pedirle información al Ecuador. Mi punto, más allá de las precisiones técnicas que tienen estos aspectos, es que espero yo que el Ecuador no minimice, el Ecuador como respuesta a la Comisión, no minimice y vea la estrategia internacional en la que están emprendiendo este grupo, esta facción adherente a Correa, que quiere llevar el problema claramente a los organismos internacionales. No saben a cuál, no saben cómo, no saben con qué funciones, porque esa es la característica de ellos, pues. Porque cuando se les impugnó ante el sistema interamericano a ellos que ejercían el poder, desconocieron y minimizaron las funciones de la Comisión y solamente reconocieron a la Corte. Y es más, se preocuparon de hacer un proceso a nivel regional para incidir en la designación de los jueces de la Corte Interamericana con personas que sean afines a este proyecto político transnacional que ellos aspiraban tener. Y en la última composición de la Corte Interamericana lograron designar algunos jueces que son afines a eso. Por eso es que le están poniendo sus esperanzas a esa estrategia internacional y seguramente querrán hacer este lobby en el sistema interamericano para desprestigiar la gestión del Estado en esta consulta popular. Según eso es lo que yo digo, Edwin, tiene que mirarse con atención y no tiene que descuidarse el Estado de que esa será la estrategia. Y en consecuencia no hay que dar una respuesta cualquiera. Tienen que enviar un escrito, un informe muy bien elaborado. Según Edwin Jarrín, el vicepresidente del Consejo, ha comentado que tan graves son los riesgos, Farid, de la consulta popular, doctor Stalin. Son graves los riesgos de la consulta popular para la democracia ecuatoriana que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, dice él, no, está preocupadísima por esta posible violación de derechos.
Demandamos una respuesta y pronunciamiento de esas inquietudes, que un organismo internacional vigilante de los derechos humanos, como es el Sistema Interamericano, lo tiene sobre la institucionalidad del Estado ecuatoriano. También responda el presidente de la Corte Constitucional, que ha tenido un silencio cómplice ante la consulta, y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que emitió una resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral convocando a consulta popular sin el dictamen de constitucionalidad de parte de ellos, o sea, de el organismo que nuclea también a Jarrín. La pregunta 3 afecta contra derechos humanos y estructura democrática del Estado ecuatoriano, indica, recalca y porfiadamente menciona que esto podría ser causa de una reacción. Esto dice, en cambio, el doctor Stalin tiene ese temor que puede arrojar una reacción posterior donde ya las cosas estén dadas, estamos en la víspera de la consulta, y más tarde pueda quedar anulada a alguna decisión social importantísima. ¿Qué te parece a ti, Farid? Primero, el alcance de las decisiones no de la Comisión, nuevamente de la Corte. Eventualmente se llegaría un caso a la Corte Interamericana, lo cual, para que eso suceda, faltaría muchas cosas, desde incluso la misma denuncia o la petición. No tiene la facultad, ni siquiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una facultad tal como para pedir la anulación de una acción local. Lo que tiene la posibilidad de decir es que se tomen las medidas internas pertinentes para restituir los derechos violados en caso que encuentre una violación. Ahora, lo que acaba de decir Stalin, yo quiero plegarme a lo que acaba de él comentar. Es importante que el Estado ecuatoriano tome con mucha seriedad la respuesta que le da a esas preguntas, que explique cómo hubo un procedimiento contemplado en la propia ley ecuatoriana para establecer que cuando no se cumple un plazo para la emisión del informe de la Corte Constitucional, un plazo que está en la ley, se considera que el dictamen es favorable. Por lo tanto, en aplicación de esa ley, de una norma aprobada por la Asamblea Nacional, el no cumplimiento del plazo para emitir ese informe daba como resultado la asimilación de que la Corte Constitucional ha emitido un informe, y que los plazos que la Corte Constitucional alegaba estaba cumpliendo eran unos plazos que estaban en un reglamento abiertamente ilegal y que era abiertamente inconstitucional, porque la Constitución claramente dice que no se pondrá a poner requisitos adicionales que no estén constitucional o legalmente previstos, y era un reglamento. Entonces, claro, la respuesta tiene la seriedad de un Estado que es capaz de responder con argumentos jurídicos a un problema planteado. La segunda tiene que ver con una nueva actitud que tiene que tener el Estado ecuatoriano con la Comisión Interamericana. El gobierno de Correa no solamente desconoció la facultad de la Comisión Interamericana de que emita medidas cautelares. Ese era uno de los principales ataques de Correa a la Comisión Interamericana, sino que además consideró que la Comisión era un órgano político, pidió o trató de buscar una reforma a la Comisión, y en varias ocasiones denostó a quienes se habían presentado a la Comisión a pedir medidas o a las audiencias temáticas de manera terrible. Ayer solamente leía por el Twitter, tiene esta ventaja de recordarnos la memoria, también es un basurero el Twitter, no hay cualquier cantidad de gente que escribe basuras y que no entiende nada, pero hay gente que tiene cosas maravillosas en el Twitter. Recordaba la declaración de Correa que decía que la Comisión Interamericana era el bachangón, es decir, el basurero de todos los opositores al gobierno de Correa. Eso él consideró, y Jarrín y compañía aplaudieron en su momento, el desprestigio, la campaña contra la Comisión y el negarle a la Comisión la facultad de medidas cautelares. Entonces, la segunda parte... ¿Y eso comprenderán en Washington? Yo creo que ¿O recordarán por lo menos? Lo tienen bastante claro, me parece que tienen bastante claro. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos, ya más allá de mi simpatía o antipatía ante Jarrín o cualquier otro, en materia de derechos humanos uno tiene que asumir que sin importar la simpatía o la antipatía del personaje, la simpatía o antipatía de la causa, uno tiene que juzgar esas causas de los derechos humanos. Y hay que ser serio. Entonces hay dos seriedades. Una es, hay
hay elementos para responder a las cosas que están haciendo. Y la segunda cosa que tiene como fortaleza, debería tener como fortaleza, es dar un giro a su respuesta y relación con la Comisión, respondiéndole, porque no ha respondido, por cierto, ¿no? El Ecuador no se presentó a ninguna de las audiencias de la Comisión Interamericana. El Ecuador no respondió ninguno de los pedidos de información de la Comisión Interamericana durante el periodo de Correa. Entonces es también una muestra de un cambio y de un respeto a sus organismos. Así que nos podrá caer mal o bien a una persona, tiene derecho a invocar ciertos derechos. Ahora, que tenga razón y que eso pueda tener una consecuencia política inmediata con nosotros, no es así. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, claramente, no es que le van a ordenar al Estado ecuatoriano suspender la consulta, o que le van a ordenar dejar sin efecto esa consulta una vez ya dados los resultados, ¿no? La Corte nunca ha procedido así. Y sigo pensando en el caso, en la estrategia de ellos de llevar este tema a la Corte, porque estoy seguro que esperarán los resultados de la consulta y presentarán la acción ante la Comisión, que es el paso previo, para que luego vaya a la Corte, porque ellos creen, insisto, que en la Corte van a tener algún futuro porque pueden hacer algún lobby internacional allá. Pero bueno, no va a pasar esto, pero lo que sí hay es el riesgo de que eventualmente la Corte Interamericana en una sentencia le pueda decir al Estado: sí, ustedes violaron los derechos de los señores Jarrín y compañía, y en consecuencia les tienen que restituir los derechos, dar disculpas públicas y hasta pagarles una indemnización. Entonces, si yo quiero ser fatalista, yo coincido en que para que llegue ese momento falta mucho, pero ese falta mucho también tiene que ver y juega con los tiempos políticos y los desgastes políticos de los estados internamente. Y a eso es a lo que le está apostando esta estrategia internacional de ese grupo de correístas. Y eso sería lamentable, que a la final tengamos, después de 10 años, que pagarle al señor Jarrín y compañía la indemnización que pueda declarar la Corte en una sentencia. Por eso, para prevenir eso, es que es necesario que desde hoy el Estado establezca una estrategia clara de defensa para que no pase los bochornos que nos vienen pasando tradicionalmente en las Cortes y en los espacios internacionales por una falta adecuada de una estrategia de defensa internacional. Salto, señores juristas, si ustedes me permiten y les pido de favor, tengan también la bondad de orientar a la población radio oyente. Salto a la acusación, al llamado presunto delito de concusión en el caso Odebrecht. Allí se instala el juicio a Carlos Polit. Es llamado por presunto delito de concusión. Es el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, que dice, en homenaje al público, concusión. Para su conocimiento quiero referir o decir, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, antes de completar, digamos, el artículo 281 del COIF, le digamos al Palacio Nacional de Gobierno, léase, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que no se descuide del tema que acabamos de analizar con el doctor Stalin Raza y con el respetable académico de la San Francisco, Farid Simons. No se descuiden. Esto queda grabado, señor secretario jurídico, aquí, no solamente en la mente de miles y miles de ecuatorianos que están escuchando este programa de noticias y de orientación legal, jurídica, constitucional. El artículo 281, para pasar al tema de la concusión, que es uno de los elementos de acusación o de los argumentos de acusación al señor ex Contralor General del Estado, Carlos Polit. Su abogado defensor estará con nosotros en contacto después de un momento, pero ellos dicen que la concusión, no solamente ellos, dice el código, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República,
sus agentes o dependientes oficiales que, abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exigen la entrega de derechos, de cuotas, de contribuciones, de rentas, de intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencia o amenaza, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Ahí está el 281, número del artículo del capítulo concusión. Quisiera una explicación jurídica de parte de ustedes. Voy con el doctor Fadi Simons con su venia, Stalin. Sí, creo que el tipo penal es claro, ¿no es cierto? Sí. No hay mucha discusión sobre el alcance del tipo penal, y tampoco yo, en esto soy muy cuidadoso, los penalistas tienen ciertas formas de analizar los tipos penales, los delitos desde una perspectiva un poco diferente, porque suelen ser, para intentar ser muy precisos en el uso de ciertos términos o palabras. Básicamente hay suficientes pruebas, sin discusión, que el excontralor Pollitt recibió dinero para dejar de hacer su trabajo. Y eso es un delito. Y ese delito, esperemos, como los otros asociados al tema Odebrecht y parecidos, tengan un resultado claro. La particularidad de Pollitt, evidentemente, es que Pollitt salió del país, le dieron todas las facilidades para que pueda irse y que está prófugo de la justicia. Pero no existe mucha discusión. Y ahí probablemente lo que ha estado haciendo muchos de la estrategia de las defensas de casi todos ellos es poner en duda las declaraciones de quién son los principales testigos en la acción, o poner en duda las filmaciones o las grabaciones como una estrategia de decir que no existe. Pero me parece que aquí hay suficiente información para saber que ese delito se cometió. ¿En qué fiscalía o en qué periodo de fiscal se le dejó salir a Carlos Pollitt? Galo Chiriboga, ¿no? Claramente. Recuerden ustedes. Él va a ser el convocado, pero por otra circunstancia, por otro aparte que le han generado para una explicación al señor expresidente Rafael Correa y a este fiscal. ¿Por qué? Lo de Rafael Correa es de Alexei Mosquera, ¿no? Sí, el caso de Alexei Mosquera, que así era es. el famoso caso de los asuntos entre particulares, que también fue uno de los momentos más bochornosos que hemos tenido, escuchando a un presidente de la República justificar la recepción de honorarios de consultoría por parte de un funcionario público que tenía responsabilidades directas en la ejecución de contratos de la empresa que le contrataba como consultor. Una absoluta vergüenza. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos o nuestra memoria es frágil sobre los detalles de las declaraciones, acciones de Correa y compañía, y las declaraciones de acciones de personas como Galo Chiriboga en la Fiscalía, ¿no? Que tenemos que saber que si no era por la presión de lo internacional, por la información internacional que estaba corriendo y por la información que venía de fuera, no habrían empezado ninguna acción penal de ningún tipo, y estaban quemando tiempo simplemente, ¿no? El juez de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Luis Enríquez, acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía y llamó a juicio al excontralor Pollitt, a su hijo John, en calidad de autor y cómplice respectivamente del delito de concusión, que acabo de leer su contenido, artículo 281 del COI. La resolución de Enríquez llegó a las 7 de la noche de este jueves, luego de casi 2 horas, del jueves anterior quiero decir, luego de casi 2 horas de analizar los argumentos presentados por el fiscal general Carlos Vaca y la defensa de los procesados Hernán Ulloa por parte de Pollitt padre y Adrián Bustos de parte de John Pollitt. La audiencia de formulación de cargos inició a las 9 de la mañana el día 18,
Con la fundamentación del dictamen acusatorio contra Pollitt y con la notificación del dictamen abstentivo que favorece a los empresarios Estefano Isaías, relacionados con el dinero que estos caballeros, Neme y Estefano Isaías, le hicieron el favor de ponerle unas empresitas, para unas entidades financieras, para que estos dineros no estén ociosos, como dice el ministro de Finanzas, sino que rindan, tuvieron, digamos, una especie de descaro, ¿no?, de audacia, de inclusive este dinero ponerlos en, de lo que recuerdo, era una inmobiliaria de nombre Cosani, y Mauricio Neme tenía y era propietario de una empresa Plastiquín, pero ellos dicen que pusieron en algún banco, en alguna financiera del sistema ecuatoriano de estos días, vigente estos días. El caso investiga la supuesta exigencia de 10 millones que el entonces Contralor habría hecho a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de desvanecer 34 glosas en contra de la constructora por 70,5 millones de dólares y por emitir informes de Contraloría favorables en 5 proyectos estratégicos en los que participaba la empresa brasileña en nuestro país. A John Pollitt se lo está relacionando al caso por aparentemente colocar en las empresas Cosani y Plastiquín, de propiedad de los caballeros, que han resultado como exculpados, ¿no? O sea, no son, ¿cómo llaman esto? No son enjuiciados. Sí, el fiscal en el caso de ellos lo que ha hecho es abstenerse de presentar una acusación, para decirlo en fácil y comprensiblemente para la audiencia. El fiscal lo que ha dicho es, en el proceso yo decido acusar al señor Pollitt y a su hijo, y decido no acusar a los señores empresarios que usted ha mencionado. Y la razón para no acusarlos es porque, según criterio del fiscal, no existen suficientes elementos, indicios, evidencias de que estos señores hayan conocido el origen ilícito de los recursos. O sea, el fiscal dice, el señor Pollitt se benefició de dineros de Odebrecht y tengo razones suficientes, elementos, tengo audios, tengo documentos, tengo registros, tengo los informes de Contraloría en donde se hizo esa exculpación de las o desvanecimiento de las responsabilidades, y por eso recibió X cantidad de dinero, 10 millones de dólares. Y manejó esos dineros a través de su hijo, quien hizo operaciones financieras con empresarios. Los empresarios no conocían del origen ilícito de ese dinero y por tal razón no han participado en el delito. Sí, recibieron los dineros, hicieron sus inversiones con esos dineros, giraron esos dineros, pero no conocían del origen ilícito de los mismos y por tanto no les acuso a ellos. Esa es la decisión del fiscal. En cuanto al señor Pollitt y a su hijo, sí, dice, bueno, el señor Pollitt hizo lo que hizo en la Contraloría, desvaneció las responsabilidades a cambio de dinero y por tanto se ajusta a lo que establece el delito de concusión que usted acaba de dar lectura, que es exigir o pedir dineros o beneficios económicos a cambio de hacer algo que estaba dentro de sus funciones. Y el hijo le ayudó recibiendo esos dineros y le ayudó colocando esto en el sistema financiero para darles visos de legalidad. Esta es la acusación que presenta el fiscal. Que no acepta su abogado defensor, el doctor Hernán Ulloa. Entiendo, obviamente no acepta esa acusación. ¿Por qué no acepta esa acusación de que su cliente, el excontralor general del Estado, señor doctor Ulloa, tiene muy merecido el dictamen o la presentación jurídica que hace el respectivo juez, el juez que ha llamado a juicio al doctor Pollitt por presunto delito de concusión,
el 281 del COI, concusión, que ya lo leí y es de conocimiento del público y obviamente de su conocimiento, obvio. El juez de la Corte Nacional de Justicia es Luis Enríquez. Usted le dice, señor juez, usted está equivocado. ¿Por qué, doctor? Gracias, mi estimado Gonzalo. Un saludo fraterno al doctor Stalin Raza. Yo desde el inicio de este proceso... Está el doctor académico, profesor, maestro, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Farid Simons, de manera que tiene allí dos importantes observadores imparciales de este tema. Le preguntaba, bien, doctor... Sí, un saludo también al doctor Simons. Bien, le decía que yo desde el inicio de este proceso de confusión que se sigue contra el doctor Carlos Polis, he manifestado que esta es una justicia prefabricada y selectiva, por cuanto desde el mismo inicio de este proceso se cometió una serie de irregularidades procesales. Para nosotros, los defensores técnicos, no es suficiente que se diga que aquí se cometió tal delito, que hay una acusación. Eso tiene que probarse. La ley establece que para probar un hecho delictivo se requiere varios elementos de convicción que sean directos, que sean, digamos, comprobables, que sean unívocos, que sean concordantes. Y en el caso del doctor Polis, el único elemento de convicción que ha exhibido el fiscal general del Estado es la información del delator del consorcio de Brecht, que por supuesto no solamente que no es suficiente, sino que nosotros hemos cuestionado que ese es un elemento de convicción ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque él le viene a grabar, doctor Ulloa. Bueno, en primer lugar, esa grabación con la que se inicia este proceso, sí, es una grabación que hace el delator de José Concienzao Santos. Claro. Es una grabación... Ellos han utilizado esa grabación cuando también ellos querían cubrirse y demostrar a la función judicial del Brasil, de la que querían librarse, mejorar, digamos, su imagen, por la que ellos atravesaban una fortísima acusación a esta empresa, la Odebrecht, corruptora de un sinnúmero indeterminado prácticamente de gobiernos y de funcionarios públicos de todo el planeta, especialmente de América Latina. Sí vale que recordemos, en homenaje al público, le pido que atendamos lo que dice José Concienzao, le dice a Polit, y Polit también le responde, para recordar, ¿no?, este audio. É bueno saber que tu vais a seguir aí como contralor, não? Que isso é importante para nosotros, ¿no? Para ustedes. Ahí él está grabando. Como quedou o tema do fiscal aí, que com os Panama Papers, que estava aí? Tenía cuenta. Públicamente te hecho mierda. Me acordo que tu sempre me indicava que eu quero receber em efetivo, não quero em conta, justo para não ter problema. Nada de cuenta ni probar, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, corrieron a abrir cuentas en Panamá, yo tengo poquito. E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta, não solo em... Nada, a veces tú decías, la cuenta fue, puta, no es un lío, ese no. Ajá. Pero a veces me decía, amigo. Sí, yo había pedido algunas veces. Polit cayó con bastante ingenuidad, ¿no le parece a usted, doctor? Cayó, digo, porque él estaba grabando y entonces le recuerda, le dice, vos no querías coger el dinero, vos esto otro, vos nos instruías que mandemos a Panamá directamente, etcétera, etcétera. Sigamos oyendo, doctor, para que usted haga una reacción
de lo ingenuo, ingenuo Polit. No era un ingenuo, pero él se estaría dando cuenta que le está grabando el concienzao Santos. Pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo, ¿no? Algo así. No, de mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes. Ok. Entonces ahí todos tienen cuentas por afuera. Creo que una vez hiciste un envío. Sí. ¿Y a dónde? ¿A qué país fue? Pues yo creo que habíamos enviado para una inmobiliaria, ¿no? ¿Pero a dónde? Inmobiliaria Cosani, no sé. ¿A dónde? ¿A qué No país? me acuerdo. Usted me ha dado la instrucción. Esas son compañías internacionales, no nada que ver con el Ecuador. Ajá, ok. Usted me había dado dos nombres una vez, Inmobiliaria Cosani o otra Plastiquín, algo así. Plastiquín. Pero... ¿Y ustedes de dónde mandaron eso? ¿De qué compañía? No sé, ahí realmente no sé. ¿Del mundo? Sí, de afuera, claro, no sé. Porque cuando usted me dijo, yo quero em efetivo... Fue poquito. Usted me pediu, o que você me pediu efetivo, eu entregava em efetivo, que foi o melhor, não? Porque... exato. Pero, Carlos, então me ajuda com esses informes para ter a cópia, ¿no? Entonces, ¿esto qué demuestra? Solamente para escucharle a mi invitado, a mis invitados, doctor Farid Simons y doctor Stalin Raza, el señor doctor Hernán Ulloa es el abogado defensor del excontralor Carlos Polit. Hemos oído entre los cuatro, digamos, prácticamente, una partecita de una conversación que vino exclusivamente para tener una prueba ante los tribunales de Brasil. Le vino a hacer repetir al doctor Polit las cosas que habían practicado, ¿no? Habían realizado en la entrega potencial digo, doctor Ulloa, de dinero. Usted como defensor debe decir, no, eso se refieren a otros temas, a otras cosas. Esa es la parte que quisiera escucharle, pero primero escucha a sus contertulios, a los que con su venia le quiero presentar. El doctor Stalin Raza, que usted lo conoce, es un prestigioso jurista con especialidad en el tema penal, y el maestro de jurisprudencia, el señor doctor Farid Simons. Tú comienzas, Farid. ¿Qué te parece esta grabación? ¿Qué demuestra? Farid, ¿qué demuestra esto, doctor Stalin? Sí, buenos días al doctor Ulloa. A ver, el doctor Ulloa lo que ha dicho es que el cuestionamiento que él tiene es hacia la licitud de esta grabación como elemento de convicción. Bueno, eso fue un tema que seguramente se discutió en la audiencia preparatoria, porque ese es el momento procesal donde se discute si una prueba, un anuncio de prueba, algo que va a ser incluido como prueba en la próxima audiencia, que es en la audiencia de juicio, tiene que excluirse o tiene que mantenerse en el proceso. Y entonces, la oportunidad para discutir este tema de la defensa del señor Polit fue en ese momento. Yo no sé, pero creo que la decisión del juez Enríquez fue no excluir esta evidencia y por lo tanto será habilitada para ser presentada como prueba a futuro en la próxima audiencia. Y esto tiene su razón de ser, porque el artículo 471 del COIP establece que cuando las grabaciones son obtenidas por uno de los intervinientes dentro de la infracción, dentro del delito que se juzga, es lícito presentar esa evidencia, esas grabaciones, siempre y cuando se conserve, por supuesto, la cadena de custodia. Lo que resulta extraño aquí, y esto sí es algo pernicioso que viene ocurriendo en algunos casos, no solamente en el caso del doctor Polit, es que los vivísimos inductores que grabaron, en este caso el señor Santos, son tan partícipes de la infracción, son tan autores de la infracción,
como el señor Polid, a quien le grabaron. Esto, digo, dentro de la hipótesis. Sin que él se dé cuenta, dentro, le grabaron, dentro ¿no? de la hipótesis de la fiscalía. Yo no no es estoy que él haciendo juicio de permitió la valor mío. grabación. Pero claro, si la hipótesis de la fiscalía es, voy a acusar al señor Polid porque tengo una grabación en donde aparece que él ha recibido dinero, entonces la hipótesis debería ser, tengo que acusar también al señor que reconoce que le ha entregado ese dinero en esa misma grabación, que es el señor Santos. Y el señor Santos brilla por la ausencia dentro de este proceso, como brilla por la ausencia en todos los otros procesos donde está involucrado el caso de Brecht. Y esto es algo que sí es que sí merece la pena observarse. Llama la atención, ¿no? Y llama la atención, por supuesto. Porque, ¿Eso es un error de la fiscalía? Sí, porque el famoso non bis in idem no significa que nosotros tengamos que renunciar a la facultad de juzgar, es decir, a ejercer la jurisdicción penal en el Ecuador por los delitos que se cometieron en el territorio ecuatoriano. Entonces, eso es algo que... Pero hay un enganche entre Odebrecht, el señor... le estoy preguntando, no estoy afirmando, no estoy asegurando. Eventualmente puede haber un enganche, o sea, una puesta de acuerdo entre la fiscalía y la Odebrecht a través de Conceição para precisamente no cumplir con esas diligencias que amplíen el espectro, digamos, de quienes deben estar investigados. O tal vez se pusieron de acuerdo con el doctor Polid. No lo sabremos nunca, porque la Fiscalía si ha firmado un acuerdo de cooperación con la empresa Odebrecht, ese acuerdo está sometido a la reserva y no lo vamos a saber, sino hasta bien entrado el tiempo en el que ese documento se pueda desclasificar, digámoslo de alguna manera. Pero claro, las evidencias están al canto. En el caso del señor Glass, el fiscal se abstuvo de acusar a los personeros de Odebrecht y a la propia Odebrecht. Y en el caso, bueno, la Odebrecht no podía acusarla en ese momento por el tema del cohecho, pero sí a los personeros él se abstuvo de acusar. Y ahora acá el señor Santos, cuya grabación se presenta como evidencia de este caso en la hipótesis de la Fiscalía, sigo insistiendo en eso, no como un juicio de valor mío, sino en la hipótesis de la Fiscalía. Y digo esto porque el señor Polid aún conserva su presunción de inocencia mientras no pase la audiencia del juicio y exista una sentencia que establezca lo contrario. Entonces, en la hipótesis de la Fiscalía, si la grabación sirve para demostrar la participación del señor Polid en el delito de concusión, ¿qué pasa con el señor Santos que le grabó? Y eso es una gran pregunta que nos queda para contestar. ¿Qué opinas tú, Farid? Sí, que aquí hay dos temas en juego. La primera tiene que ver con la defensa que está haciendo el doctor Ulloa. Evidentemente la estrategia está asociada a no negar los hechos, sino a negar las pruebas, ¿no? Considerando que esas pruebas no o son ilegalmente actuadas y por lo tanto deberían excluirse, que es una explicación que Stalin acaba de dar. El momento en que se calificó el llamado a juicio, se calificaron este audio, por ejemplo, que acabo yo de presentar, una partecita, ¿esto no es una prueba? A ver, primero va a volverse a presentar el audio en el juicio. En este caso, por el principio general de la contradicción, toda esa información que está ahora como indicios, como elementos para probar un delito, se van a volver a presentar en el juicio penal. Es decir, todo se va a volver a reproducir. Conceição va a volverse a presentar. Se va a oír esos audios y nuevamente el doctor Ulloa, por lo que le acabo de escuchar, cuestionará el valor, tanto del testimonio de Conceição como el valor jurídico de los audios por considerar que es ilegalmente actuado. Ahí pasa por el tribunal el rato que escucha los argumentos del doctor Ulloa, decidirá o no excluir. Pero yo quiero hacer notar una cosa bien importante en este caso del papel de un abogado defensor como el doctor Ulloa y muchos otros abogados defensores del país, que cuando hacen su trabajo de manera honesta, ética, sin forzar al sistema, sin cohechar, sin dar dinero, sin forzar el poder político, sin forjar pruebas, honestamente, no tienen por qué ser reprochados por el ejercicio legal que realizan. Esto implicaría, si uno empieza a cuestionar a cada abogado del país que representa una causa de manera honesta, porque la causa es ilegítima o impopular, que todos estamos en riesgo porque estamos amenazados de no tener un debido proceso que implica un abogado de alta calidad. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Ulloa. A mí me parece que la información disponible, el audio que fue grabado, uno de los dos personas grabadas está participando en la grabación, de acuerdo a la ley.
en esos casos ya no es ilícitamente obtenida. Consensado ha sido claro en señalar cómo se le entregaba el dinero a Polit en las declaraciones anteriores y seguramente va a ratificar la cuestión en el proceso cuando se esté dado. Yo puedo estar en desacuerdo, ¿no? Yo parece que, respetando la presunción de licencia, mi opinión es que hay suficientes pruebas para condenar al señor Polit. Pero que el señor Ulloa haga su trabajo de manera correcta, honesta y competente no le hace menos, está cumpliendo su deber, independientemente de que estén en desacuerdo con él. Ahora, sobre el tema de Santos y el tema de Brasil, me parece que ahí es un componente que todavía no logramos totalmente explicarnos, porque como no conocemos del acuerdo de cooperación, especialmente el acuerdo de cooperación internacional, no solo con Odebrecht, sino que hay que recordar que esto tiene un antecedente que es en el acuerdo de cooperación de Odebrecht con la Fiscalía brasileña. Fiscalía brasileña, que es la que revela algunos de esos pedazos de información después de que se cumplen ciertas condiciones. Entonces, me parece a mí que ese acuerdo, más allá de que nos parezca también extraño y odioso, me parece que ese acuerdo, una de las cosas que contemplaba es que no sean juzgados ellos en el Ecuador también cuando tenían procesos penales por las mismas causas de en Brasil. Nos puede no gustar, me puede parecer incorrecto y me puede parecer un absurdo, pero tiene una explicación lógica, aunque no nos parezca moralmente aceptable. Doctor Ulloa, el 23 de julio del 2016 se realizó otra grabación en la que Concienciado visita y exhibe esta declaración. Visita a Polit en la casa de el excontralor en la ciudad de Guayaquil. Esto lo explico con detalle por el público, ¿no? El resto usted, desde su dominio, de su conocimiento, en los términos que usted quiera decirle a la gente, qué está forjado y qué es realidad. Hay una grabación que yo recuerdo, una plática entre José Concienciado Santos y el doctor Carlos Polit. El José le dice, Concienciado, como le conocemos de mejor manera, doctor Ulloa, le dice, es bueno saber que tú vas a seguir como contralor. Eso es importante para nosotros, lo que estábamos oyendo. Polit le contesta, al resto sí les va a cambiar a todititos, al fiscal, a todos, pondrán a otra gente. Concienciado, me acuerdo que tú siempre me indicabas, yo quiero recibir en efectivo, no quiero en cuentas para no tener problemas. Concienciado, nada de cuentas ni huevadas, mira, yo no tengo ni efectivo, perdón, esto dice Carlos Polit. Nada de cuentas ni huevadas, mira, yo no tengo ni efectivo, perdón al público, no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente corriendo a abrir cuentas en Panamá. Concienciado, me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuentas. Polit, nada. A veces tú me decías, dame una cuenta afuera. Eso es un lío. José Concienciado, yo a veces te pedía que me des una cuenta afuera, pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo. Carlos Polit, de mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes, le dice Carlos Polit respecto de su hijo John. José Concienciado, ok, le dice Carlos Polit. Entonces, todos tienen cuentas por afuera. Creo que alguna vez hiciste un envío. Concienciado le dice, sí. ¿A qué país fue? Concienciado, creo que habíamos enviado a una inmobiliaria. ¿Pero a dónde? Le dice Polit. Inmobiliaria Cosani. ¿A dónde? ¿A qué país? No me acuerdo. Usted me había dado las instrucciones. Esa es una compañía internacional, nada que ver con el Ecuador. Ajá, ok. Dice Concienciado, usted me había dado dos nombres, una vez Inmobiliaria Cosani y Plastiquín, algo así. Carlos, ¿ustedes de dónde mandaron eso? ¿De qué compañía? Concienciado, no sé, realmente no sé.
Carlos Polit, del mundo. Concienciado, sí, de afuera, no sé. Carlos Polit. ¿Y fue poquito un saldo? ¿Fue un poquito un saldo? Concienciado. Porque cuando usted me pidió en efectivo, yo le entregaba en efectivo. Fue lo mejor. Pero Carlos, entonces, ¿me ayuda con esos informes para tener la copia? Los dos sabían bien de qué hablaban. Hasta 6 años de tratos entre ellos, tal como lo relata Concienciao en su delación ante los fiscales brasileños. Por eso digo yo, esto, doctor Ulloa, vino a grabarle porque tenía interés de esto, exhibirle el reprise de estos diálogos que se suscitaron años antes, para ellos presentar ante las autoridades judiciales del Brasil. No tiene otra explicación, o si la tiene, tenga la bondad, ahora le dejamos a usted para que tenga la bondad de explicar a mis dos invitados y al público en general lo que piensa de estas aparentes pruebas. Bien, gracias. Independientemente de los respetuosos criterios de los colegas, quiero insistir sobre la ilicitud de las grabaciones, porque como dice el doctor Stalin Raza, que eso debería, o de acuerdo a la ley sería lícito una grabación que es presentado por una de las partes. Eso es verdad, pero quiero también hacerle referencia a que la misma disposición legal, el artículo 461 del COIP, agrega que para que esa grabación pueda tener, digamos, puede ser un acto lícito que podría de algún momento incorporarse al proceso, debe tener dos aspectos fundamentales. Tiene que ser, en primer lugar, una grabación espontánea, que haya ocurrido de manera, digamos, casual de alguna forma, pero esa grabación en primer lugar fue preconcebida, fue planificada, fue, digamos, una grabación clandestina en primer lugar, y un hecho mucho más real, más práctico en términos jurídicos, que esa grabación, de acuerdo a la ley, tenía que ser entregada de manera inmediata en manos del fiscal, justamente para lo que dice el doctor Stalin Raza, para que se cumpla con la cadena de custodia. Pero este ciudadano brasileño grabó esa grabación, se la llevó a Brasil, en Brasil se la utilizó, luego tuvo que ir el fiscal general del Estado a traer esos elementos de convicción. Eso ya está prejuiciado, eso ya está contaminado, eso no puede servir en el proceso. Pero ni siquiera ese aspecto es fundamental de la ilicitud y de la forma como se la presentó en el proceso. ¿Qué connotación le da usted a esto de que está prejuiciado? Bueno, prejuiciado, ya le voy a explicar por qué está prejuiciado. Yo le había manifestado en mi primera intervención que este proceso en sí ya estaba prefabricado, planificado, porque el 1 de junio un ayudante, un oficial de policía que es delegado para que haga la investigación el 1 de junio del 2017, concretamente el capitán Javier Raza, así se llama este ciudadano, él hizo una investigación sobre las glosas y las resoluciones del desvanecimiento de las glosas, y ese día presentó un informe. El mismo día 1 de junio, un informe sobre un asunto tan complejo que llevó a equipos multidisciplinarios de la Contraloría General del Estado, muchísimos meses de trabajo profesional donde intervinieron equipos, vuelvo a repetir, multidisciplinarios. Él en menos de 10 o 12 horas presentó el informe indicando que había estudiado todas las glosas y que en esas resoluciones estaba o se encontraba el ilícito. Absurdo lo que no dice el señor investigador, transformado en auditor de auditores, en economista, en ingeniero, en abogado, en técnico de la Contraloría, porque él hizo una investigación de lo que ya había hecho la Contraloría,
concluyó que en el desvanecimiento de las glosas se estaba favoreciendo a la empresa Odebrecht. Créanme que es una infamia, porque el desvanecimiento de las glosas se produjo como consecuencia de un legítimo convenio transaccional suscrito entre el Estado ecuatoriano a través de Hidropastasa y el consorcio Odebrecht, mediante el cual se establecía que el consorcio tenía que rehabilitar la hidroeléctrica San Francisco, devolver unos valores que había recibido del Estado ecuatoriano por haber entregado con tiempo, digamos, con premura esa hidroeléctrica. Tenía que pagar daños y perjuicios, reponer turbinas, hacer canales, realizar túneles de conducción de agua, etcétera, etcétera, por más de los 70 millones que cubría las glosas. Ese fue un convenio con el Estado ecuatoriano. De ahí se producen las resoluciones del desvanecimiento de las glosas, y el oficial de policía dice que el ilícito está en el desvanecimiento de las glosas, cuando fue un acto estrictamente jurídico. Él en 10 horas no podía hacer una resolución de esa naturaleza. El caso es que eso ya estaba prefabricado. Pero mire usted, ni siquiera eso es suficiente para la defensa, porque yo sostengo, y justamente Stalin Raz ha dicho una cosa que es muy importante, que tenía que ser enjuiciado el corruptor, la empresa corruptora inclusive, y el corruptor que es José Concienzado Santos. Pero ocurre que en este proceso está liberado José Concienzado Santos, está liberado la empresa Odebrecht. Pero quiero decir algo, que la acusación de confusión, cuyo verbo rector... ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Aló? Claro, muy atentamente. Cuyo verbo rector es exigir. Cuando un funcionario público exige una contribución, una colaboración, una contrapartida para hacer o no hacer. En este caso se le acusa al doctor Poli de haber exigido a José Concienzado Santos dinero para el desvanecimiento de las glosas. Cuando usted me hace escuchar esa conversación, yo le pregunto a los tres que están presentes en este panel, ¿hay alguna exigencia, algún condicionamiento que se escuche en esa conversación? No, pero aquí hay un tema central. La Fiscalía deliberadamente inicia un juicio o un supuesto juicio de confusión por hechos donde no se evidencia exigencia alguna. Que la Fiscalía tenía que iniciar algún proceso es por cohecho, por una persona que da y otra que recibe, supuestamente, digo yo, no es que estoy aceptando, pero no por confusión. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se lo hace por confusión? Porque la confusión pone como victimario al doctor Poli y como víctima al Estado, y no digamos, para no vincular ni a Odebrecht ni a los funcionarios de Odebrecht. Se tergiversa la naturaleza del supuesto delito. Si hubiera sido por cohecho, a lo mejor el terreno era mucho más factible, pero esta actitud, diría yo, unilateral, sesgada, de querer limpiar las manos a Odebrecht, eso es total y absolutamente cuestionable. Aquí por ningún lado... ¿Quién hace ese intento de lavar las manos de Odebrecht? Perdón, no le escuché. ¿Quién hace ese intento de lavar las manos? ¿Concienzado? No, perdón. Esto estoy refiriéndome a la actitud de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular es el doctor Carlos Vaca Manchero. Porque aquí en el Ecuador parece increíble, es el único país del mundo donde la empresa Odebrecht no está procesada, donde los funcionarios de Odebrecht han sido liberados en su totalidad. Esta es una empresa conocida internacionalmente como corruptora. No es necesario que nadie le exija. Es una empresa acostumbrada a hacer lobbying, a hacer antesala para ir a sobornar a los funcionarios públicos. Tanto es así que hace pocos días, luego que lamentablemente terminó la instrucción fiscal, aparece en los diarios del país un
testimonio dado por el ciudadano Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht. Él dice que ellos le enviaron a José Concienzado Santos a sobornar en el Ecuador, es decir, fue él ya preparado, dirigido para venir a cohechar en el Ecuador. Ellos no se sometían a exigencias, no era necesario exigencia alguna, de tal manera que si hay un error de tipo, hay una falsa tipificación. Le quieren... Perdón, con eso termino. Sí, claro. Eso termino, que en algún momento va a causar, sin lugar a dudas, la nulidad del proceso. Mis invitados le quieren respetuosamente impugnar. Comienzo por el maestro Farid Simons. Está clara la estrategia de la defensa. Uno no puede más que... ¿En qué está clara? Él se va a ir en dos sentidos. Primero, el sentido es que el tipo penal del que está acusando a Polit no es concusión, sino es cohecho, porque considera que no se ha ofrecido dinero, no es que ha exigido dinero Polit a Odebrecht, sino que Odebrecht y Polit de alguna manera han pactado. No dijo que aceptaba que se haya dado el delito, pero en todo caso dijo que el tipo penal por el cual está procesando está equivocadamente porque no aparece en esas grabaciones una exigencia de dinero. Y la segunda estrategia que está vinculada al tema de la exclusión de pruebas. La exclusión de pruebas que son centrales en este caso tiene que ver con las grabaciones. Solamente voy a recordar al doctor Ulloa que el artículo 471 del COIP, él mencionó hace un rato sobre el valor de las grabaciones. Voy a leerlo, y si me disculpan, dice: no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares de lugares públicos y de libre circulación, o es otra alternativa, o en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio. Entonces, la primera parte que se refirió el doctor Ulloa respecto a la naturaleza de grabaciones públicas es una hipótesis. La segunda parte es grabaciones donde uno de los intervinientes está participando. Lo que está prohibido, y es una prueba ilegalmente actuada, tiene que ver con grabaciones de terceros sin orden judicial. Pero además hay otra cosa. Me parece que lo que va a atacar ya no es de esto en particular, porque evidentemente la norma no le da la razón al doctor Ulloa. La segunda parte que va a atacar es que, de acuerdo a él, la integralidad del registro de datos, y se preservó esta información porque hubo una circulación de esa información primero a Brasil, a la Fiscalía brasileña, después de regreso al Ecuador, que no se cumple ese requisito. Entonces, las dos estrategias para mí están claras. Por un lado, no es del tipo penal, y por otro lado, el tema de exclusión de pruebas es prueba central. Lo que pasa es que hay que mirar, seguramente, yo no soy la Fiscalía, obviamente, y la Fiscalía tiene que hacer su trabajo. Lo que seguramente pasará es que el fiscal, en el momento de las declaraciones de Santos Concienzado, en el juicio, porque si no se judicializa esa información, si no se debate en el juicio, no es prueba, le preguntarán si le pidió Polit dinero, si le solicitó dinero o si fue un ofrecimiento de la compañía. ¿Y ahí qué pasará? Lo que va a pasar en esa estrategia es que Santos Concienzado va a decir que le pidió dinero. Y eso viene a otra estrategia, es descalificar a Santos como una persona que no es creíble porque está recibiendo beneficios y por lo tanto no es una prueba suficiente para condenar a una persona. Me parece que está clara la estrategia. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Ulloa, porque él no se refiere a mí en este momento, pero ese parece que es su estrategia, ¿no? ¿Stalin? Sí, rápidamente porque veo que el tiempo apremia. Yo coincido con Farid en el tema de la espontaneidad. No se requiere espontaneidad cuando la grabación es realizada por uno de los intervinientes en el delito, en la conversación. La espontaneidad aplica para el caso de cuando son registradas a través de las cámaras de los ojos de águila o de los medios de comunicación. Lo segundo, en cuanto a los elementos del tipo penal, el doctor Ulloa, comprensiblemente, porque él está haciendo su trabajo de abogado, restringe a la exigencia. Pero el artículo que habla... ¿Qué significa eso? Sí, que la empresa, que el señor Polit, según la tesis del doctor Ulloa, tenía que haberles exigido
a la empresa Odebrecht o al señor Santos, que a cambio de limpiar las glosas ellos tienen que entregarle cierta cantidad de dinero. Pero no solamente se refiere a la exigencia del tipo penal de la concusión, también a la orden. Y recordemos que en la grabación que acabamos de escuchar, el señor Santos le dice, sí, tú me diste las instrucciones de cómo actuar. Primera cosa. Segunda cosa, coincido también con Farid. Para la entrega. Claro, segunda cosa, en el momento en el que se rinde el testimonio, y este es trabajo de la Fiscalía, como también Farid lo indica, la Fiscalía tendrá que demostrar su tesis de que ahí hubo o una orden o hubo una exigencia para que se haga algo a cambio de entrega de dinero. Y lo tercero, que en donde parece que se le fue un desliz al doctor Ulloa técnico cuando hablaba del error de tipo. El error de tipo no se aplica en este caso. El error de tipo es, para la explicación del público, cuando yo creo que me estoy llevando esta taza porque es mía, pero no es mía, es de la radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que llevarme una taza ajena es delito de hurto, pero no creo que es ajena, sino creo que es mía, y por eso me voy llevando. Ese es un error de tipo. Este no es el caso. Lo que dice o que pretende decir el doctor Ulloa es que la Fiscalía debió haber procesado este caso por cohecho y no por concusión, lo cual no creo que ayuda mucho tampoco a su representado. Replique, defensor Ulloa. Bueno, lo que dice Stalin es verdad, es cierto, no es de error de tipo, lo que yo quise decir es del tipo de delito, que es otra cosa, efectivamente. En eso concordamos con absoluta ¿Se equivocó exactitud. Usted? Sí, en la expresión, pero claro. No era error de tipo, sino en el tipo de delito, eso es lo que... Ya. Algo pasa con su teléfono, ubíquese bien, doctor, si es tan amable. Autorización de terceros. Okay. Cuando en la parte final del artículo 471, y este es un aspecto de mucha relevancia jurídica, dice, en estos casos, las grabaciones se pondrán inmediatamente a órdenes de la fiscal o el fiscal, el soporte original, y servirán para incorporar a la investigación e introducirlas al proceso. Pero eso no ocurrió. La grabación, inclusive según lo que usted mismo dijo, Gonzalo, eso fue en el año 2016. Sí. Luego de eso, pues el funcionario brasileño se llevó estas grabaciones a Brasil, se utilizó en Brasil, luego tuvo que ir la autoridad de aquí del Ecuador a recabar esa información. Es decir, rompió la cadena de custodia. Y ese es un elemento sustancial, porque dentro del proceso, el momento que se rompe la cadena de custodia, digamos, ese elemento de condición se transforma en ilícito. La Constitución de la República dice que las actuaciones o pruebas ilícitas deben ser excluidas del proceso. Eso no puede ser una evidencia. Pero no solamente eso, porque como ese es el único elemento de convicción que tiene la Fiscalía, no hay otros. Quiero indicarle que en las asistencias penales internacionales de Estados Unidos, de Brasil, de Panamá, no existe ninguna señal, ningún vestigio de que el doctor Carlos Poli tenga alguna relación con algún depósito, con alguna cuenta, tenga alguna empresa, sea accionista de alguna parte. Mire, tanto es así que cuando yo le repregunté en el testimonio anticipado al señor José Concienzao que en cuántas ocasiones le había entregado dinero al doctor Poli, ¿qué le dijo? Veces le dijo muchísimas, varias. Es decir, inclusive me llegó a decir que eran 2 o 3 veces mensuales en cantidades de 20, 30, 40 mil dólares para entregar una cantidad de 8 millones 400 mil. Se requiere 3 años en ese ritmo de entrega. Pero lo más sorprendente es que haya grabado una supuesta conversación con el doctor Poli, y cuando le pregunté si tiene alguna grabación, alguna foto, algún video de la entrega, de las innumerables entregas de dinero, dijo que no tenía, que si alguien había visto, que nadie había visto. Es decir, es tan pírrica, tan ínfima, tan mínima o única, un único elemento de convicción que tiene la Fiscalía, que desde mi punto de
de vista no va a poder sostener. Tal vez no el avisó. por el cual está acusando al doctor. Doctor Ulloa, parecería chiste, pero podría ser una realidad. Tal vez no le avisó al papá John. Bueno, no, yo de esa parte que usted me pregunta, en primer lugar desconozco. Primero sé que no ha ocurrido y en segundo lugar, no hay evidencia de que John Polis haya entregado dinero a nadie ni haya llegado a algún convenio con nadie. No hay una aseveración en ese sentido. Lo que pasa es que John Polis trabaja obviamente con dinero en el grupo internacional para empréstitos, para lograr seguros, una serie de, digamos, maneja ciertamente varias cuentas. Se manejaban ambos, sí. Clientes. Eso no prueba absolutamente nada en ese sentido. Pero peor que eso tenga relación con la supuesta entrega de dinero al doctor Polis, a quien no le han encontrado una sola cuenta donde se establezca alguna cantidad de dinero, y peor que haya sido recibido de parte. Señor doctor, otro momentito continuamos. Si usted es tan generoso, y también mis contertulios o sus contertulios, doctor Raza y doctor Farid Simon. Esta es una contribución en búsqueda de la verdad, que es nuestra misión permanente. Por eso es democracia creíble. Tenga la gentileza, señoras y señores, tengan ustedes la gentileza de aguardar la comparecencia de los señores el economista y exministro, sí, es César Rodríguez, es exparlamentario, y el doctor César Robalino Gonzaga, por eso que yo decía es exministro de Economía y Finanzas. Con ellos volvemos en breves instantes ante una nota que se eleva a una potencia impresionante de que superemos los prejuicios, nos pide Lenín Moreno, nos pide a todos los ecuatorianos. Pero esto encierra un compromiso con la reactivación económica, con el tema de la deuda, con el tema de la inversión para activar el aparato productivo. Es un tema muy importante el que tenemos con nuestros invitados que vienen a continuación. César, los dos, César Rodríguez y César Robalinos. Ahí están los tocayos aguardando que retornemos a través de los micrófonos libres de la cadena Democracia. Superemos los prejuicios ideológicos y vamos haciendo y construyendo una economía realista, sin ideología, sin carga de prejuicios ideológicos. Es lo que más les suplicamos a quienes están colaborando con la administración del señor presidente Moreno. Este es un momento más objetivo, más realista en el manejo de la economía. De lo contrario, estaremos en cuestión de meses en una situación inmanejable, económicamente hablando, por los temas que tenemos por delante, especialmente el de nuestros compromisos de un endeudamiento impresionantemente grande en el exterior. Gonzalo Rosero, credibilidad.